18:37 arrancamos con otro bloque más de la Resistencia. Coméntanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Quiero hacer un bloque muy particular dedicado esencialmente a los padres, pero no acotado solo a los padres, sino al público en general, que suele mostrar una preocupación genuina respecto a la educación de los niños, más en tiempos actuales donde el progresismo parece ser que ha abocado por completo sus esfuerzos en un proceso de adoctrinamiento generalizado a nivel global. ¿Por qué traemos este tema hoy día? Recuérdese que en las últimas horas tuvimos un vivo muy particular junto a Alejandro, donde pudimos conversar con Nael, un hombre transexual de Chile, donde contaba su experiencia, donde él iba contando cómo fue su proceso de transición, cómo fue el proceso con su familia, y dijo algo que fue muy interesante para mí, y dije, cuidado, porque nosotros trabajamos con redes sociales en este sentido, tenemos público de todas las edades, no podemos desconocer que hay gente menor de 18 años que también nos sigue a nosotros y que sigue tantos influencers más. Nael comentaba en este último vivo que él, siendo transexual, repudia cómo la ideología de género utiliza principalmente las redes sociales para difundir un mensaje. Se ha romantizado la figura de ciertos influencers trans que muestran una vida perfecta, glamorosa y exitosa, sin mostrar todo el proceso de sufrimiento y dolor que padecen tantos otros que quedan en el olvido. ¿Por qué quiero remarcar este punto? Bueno, porque recientemente una de las abogadas, de hecho era la titular del despacho de abogados de Donald Trump durante su gestión, dio a conocer un mensaje en el medio The Federalist que era muy interesante y que iba a correlación de lo que se estuvo trabajando en las últimas horas. Ella muestra que la escuela primaria de Indiana, tomándolo como un ejemplo particular, permitía que un niño de 10 años que se identificaba como transgénero juegue en un equipo de softball femenino, a pesar de que hay leyes estatales que impiden que los hombres compitan en equipos femeninos. Sin embargo, se apeló y mediante un dictamen de un juez se había logrado que, insisto, un niño de 10 años que ya se autopercibe mujer formase parte de un equipo femenino. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que este pequeño ejemplo permite demostrar que hay un movimiento trans que está afectando a los niños y que curiosamente suelen tomar una especial participación en las redes sociales. Entonces esto lo digo para que no se tomen como un acto de discriminación, de un acto de misoginia, de homofobia. Muy por el contrario, es un acto de prevención, cuidado, prudencia sobre los más pequeños. Estamos hablando de niños de 10 años. Todavía no están dadas las condiciones para discutir algo tan íntimo y profundo en la identidad de una persona que está en plena formación. Lo real es que las redes sociales, los teléfonos, los televisores, las computadoras, terminan siendo muy perjudiciales para los niños. Y esto es cada vez más reconocido de acuerdo a los informes médicos que empiezan a florecer año tras año. Actualmente, los propios medios de comunicación empiezan a convertirse en una suerte de preocupación tanto para demócratas como republicanos en Estados Unidos. Y esto debería llamarle la atención a gran parte de la política regional, que parece ser que se priorizan otros intereses antes que el bienestar de los más pequeños. Los padres empiezan a darse cuenta de que las pantallas son adictivas para los niños, por lo que ya limitan el tiempo al frente de ellas. Pero llega un punto donde no alcanza solo limitar el tiempo. Muchos padres no son conscientes de cuán llenas de contenido dañino están las pantallas, y a veces un pequeño tiempo al frente de ellas puede ser, como diría Aristóteles, desde un leve error inicial, una tragedia al final. La verdad es que todas las redes sociales hoy se encuentran llenas de contenidos que no son aptos para menores, donde incluso se promueven ideologías radicalizadas que atacan directamente el concepto antropológico del ser humano. Y este es el punto, porque los activistas LGBT se han lanzado a un mundo en línea dentro de lo que es la ontología digital para reclutar cada vez más seguidores, buscando específicamente a los jóvenes que todavía no terminan de consolidar su identidad, buscando esos menores de edad que están allí expectantes ante el mundo que los asombra, sin poder distinguir y discernir todavía qué es lo que realmente quieren de manera consciente para el resto de su vida. Estos activistas, que insisto, un activismo
que por momentos oscila entre el mercado y momentos oscila entre el Estado, pero que no necesariamente tienen que ser homosexuales. Hay muchos activistas LGBT que ven dentro del movimiento una causa para explotar el negocio o para explotar el poder político, y se van a valer de cualquier medio. Y utilizan justamente las tecnologías para este reclutamiento. Se aprovechan de la vulnerabilidad de los niños para convencerlos de la validez y normalidad de los estilos de vida radicalizados que llevan adelante. Normalizan prácticas para mayores de edad en menores de edad. Los influencers están trabajando activamente para socavar la autoridad de los padres sobre sus hijos y para reemplazar su influencia amorosa sobre la autoridad paternal. Empieza a haber un proceso de acogida y aceptación de los menores que reemplazan a los padres por estas nuevas figuras idólatras del siglo XXI. Las empresas en las redes sociales, y que por cierto en mi canal ya hay muchos informes detallados a cómo funciona TikTok, particularmente TikTok, las empresas en las redes sociales permiten que los influencers vendan información errónea sobre medicamentos y cirugías, mientras tanto censuran a aquel que de repente se anima a exponer esta explotación que están haciendo con el sufrimiento de las personas. A aquellos que osamos poner en jaque el sistema somos censurados, mientras tanto aquellos que defienden la intervención sobre el cuerpo de un niño son aplaudidos y recompensados de manera grandiosa en términos económicos. El mensaje que le están enviando los jóvenes es: si te sentís incómodo con tu cuerpo o sentís que no perteneces, simplemente tenés que cambiar tu género y todos los problemas se van a resolver. Y hablando con un transexual en las últimas horas, testimonio muy fuerte, se demuestra que esto no es así. Que hay un problema de fondo, que hay ideaciones que no puedo decir a qué refieren, pero que implican terminar con la propia vida, que no se van con la transición. Hay problemas depresivos, de angustia, que se siguen manteniendo, porque hay problemas que van más allá de simplemente un cambio hormonal. Hay un problema estructural en la familia, hay un problema estructural en la identidad, hay un problema estructural en cómo el joven se percibe y cómo a su vez es percibido por el entorno. Son temáticas reales que llevan al sufrimiento de la persona. Y de repente aparecen los influencers en redes sociales a decir: mira, si vos pagas estos medicamentos que valen una fortuna, y si pagas esta cirugía que vale una fortuna, vas a ser feliz. Finalmente no tendrás nada, pero vas a ser feliz, porque has gastado dinero y ahora más vale que te convenzcas que sos feliz, porque si no vas a estar doblemente triste, pobre y en un cuerpo en el que no te sentís cómodo todavía. Porque el problema no está precisamente en el cuerpo, hay un problema en la psiquis, que es lo que no se está trabajando. Los padres son los únicos que realmente pueden proteger a los niños de estos influencers que están tratando de generar una masa de individuos que son meras unidades de consumo y de producción. De hecho, y mencionaba esta abogada, insisto, muy allegada a la gestión de Donald Trump, fue una de las principales responsables dentro de la Casa Blanca de la parte del aspecto jurídico de la gestión, recordaba de una madre cuya hija comenzó a hacer la transición y en ese punto esta madre empieza a investigar para llegar al fondo del asunto, descubriendo que los adolescentes estaban creando cuentas falsas en redes sociales que parecían en principio no alarmar a nadie. Sin embargo, lo que se demostró es que las cuentas reales de los niños son las que muestran en apariencia a los padres para evitar cualquier tipo de sanción, y con las cuentas falsas son las que empiezan a buscar información, aquella que subyace por fuera de la vista de los padres, para cómo transicionar a espalda de su familia. Algo que, por cierto, contaba en primera persona Nael, el hombre transexual con quien tuvimos en diálogo, de cómo su transición empieza a escondidas, empieza sin que se entere de su familia. Un testimonio muy valioso que nos ha dado generosamente. Y cómo, justamente, él tomaba conocimiento de cuántas personas utilizan redes sociales falsas, cuentas falsas, aplicaciones que están por fuera del alcance de los padres para mantener en secreto su vida por fuera del conocimiento de aquellos que lo podrían ayudar para que no tengan que sufrir lo que están sufriendo actualmente, ya que van a transicionar, al menos que no sea en la soledad, y en el miedo y en la angustia.
Y sobre todo que no piensen que la familia los va a expulsar del hogar por una elección específica, que esto es importante remarcar. Hay que considerar, y ya con esto cierro, que es muy importante mantener a los hijos fuera de las redes sociales hasta que por lo menos tengan un determinado grado de madurez ya en la adolescencia. Hay que evitar que los niños tengan contacto con las pantallas. Yo estoy viendo constantemente, reunión a la que voy, cómo somos incluso a veces mirados de reojo, porque ya teniendo una hija de más de 2 años, 0 pantallas, ni siquiera tenemos televisión en casa. Es una curiosidad. Y sin embargo nos tratan mal a veces en ciertas reuniones porque cuestionamos que niños de 6 a 8 años ya tengan su propio celular. Celulares que hoy todos por definición ya tienen acceso a internet, donde los niños, una vez que entró esa pequeña pizca de duda, se dispara en su ser y está ansioso de descubrir. El tema es, ¿quién le asegura que lo que va a empezar a descubrir en internet sea algo sano y benigno para su inocente mente? Este es el punto a considerar. No debemos dejar que los niños se terminen convirtiendo en una extensión del aparato. Curiosamente, antes el aparato era una extensión del cuerpo, hoy por el contrario, el cuerpo se convierte en una extensión del aparato. Termina como un algoritmo, siendo completamente predecible lo que va a querer consumir cada persona. Estamos atrapados en una ontología digital. Yo no niego esa realidad, de hecho estamos trabajando mediante la tecnología, pero al menos tener un criterio prudencial y mesurado respecto a qué edad va a empezar a utilizar un teléfono una persona. Primero tiene que estar fortalecida moralmente en el hogar, con la confianza suficiente de poder hablar con los padres ante cualquier problema. Insisto, al menos con mi hija lo hemos intentado, con mis 2 hijas, pasa que la menor todavía no habla, de que ante un problema nunca piense, ninguna de mis 2 hijas, espero que mi papá no se entere. Muy por el contrario, que ante un problema lo primero que diga es, se tiene que enterar mi papá porque sé que el que me va a ayudar. No importa qué pase. Y este es un consejo que yo quiero transmitir a todos los que nos están escuchando, tanto en la radio como en Twitch, como posteriormente en YouTube. Cierro simplemente con este último mensaje, que es que hay que tener demasiado cuidado con el uso de Internet en el espacio privado. A veces se cree que el adoctrinamiento es solo una cuestión post-marxista que intenta llevar un caudal de votos al Estado y los adoctrina en los colegios. Que el niño en el colegio está con la mente en estado crítico, capaz de discernir. Sin embargo, en el consumo pasivo, que es el privado, ante un cómic, un videojuego, un video, la mente se relaja y el mensaje entra de lleno a lo más profundo de su conciencia. Los padres tienen que permitir el uso de Internet a una determinada edad, se aconseja incluso posterior a los 14 años, siempre con una vigilancia, nunca en la privacidad que se pueda mantener alejado del control parental. No permitir que los niños usen dispositivos conectados a Internet en espacios donde no haya un mayor presente, porque puede ser que estén solamente los niños y cuál sería el problema. Que si hay alguien que ya tomó conciencia de un determinado fenómeno para adultos, lo va a transmitir a sus compañeritos y a sus amiguitos. Y hay fatalidades muy grandes, porque es una mente que está en formación, que no va a lograr en un punto disociar lo que es la fantasía a la realidad. Y se va a generar una suerte de esquizofrenia artificial en ese pequeño ser que está todavía desarrollando su identidad. Por eso ha habido un auge de la cultura queer en los últimos años, porque fue cuando se explotó por completo el consumo de redes sociales por parte de menores. Es exponencial. Y los gráficos no mienten. Si no, vayan a ver qué está sucediendo en Holanda, Alemania o Inglaterra, como a medida que empezaba a florecer el consumo particularmente de TikTok, florecía también la cultura drag queen en niños. No siquiera estoy hablando de adolescentes, en niños. Por eso digo, hay que saber distinguir ser un buen padre que un padre bueno. El buen padre sabe limitar, tener autoridad, disciplina y fortaleza en las decisiones, en un concepto de justicia, caridad y amor. El padre bueno es el permisivo. ¿Y cuál es el problema? Que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Por eso, a todos los que son padres, recuerden, ustedes son cabeza del hogar, tienen que saber limitar. No hay que renunciar al papel más fundamental en las vidas,
siendo demasiado pasivo y permisivo con respecto al uso de las redes sociales e internet, porque las consecuencias son fatales para los más pequeños, que van a estar a merced de un acto de perversión por gente que quiere inculcar conductas sexuales en niños menores incluso de 12 años. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias por su tiempo. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.